va y comenzamos un poco la idea. El título de la ponencia mía que quiero enseñaros es la literatura dialectal de los escritores de Asturias de Santillana. Entonces, aclaramos ya aquel territorio de Asturias de Santillana, pues ya que todavía no lo conozco. Entonces, los autores que nacieron en ese territorio, pues escribieron históricamente en el asturiano de Santillana, que no quiero decir que sea el mismo asturiano que desde aquí tuvieron decisión, y es otro asturiano, el asturiano oriental, con sus peculiaridades, pero que ya vimos el lunes en la conferencia que os di, cómo coinciden los rasgos lingüísticos con los mismos caracteres de la lengua asturiana. Por lo tanto, técnicamente, hablar de asturiano oriental, nadie lo discute, bueno, sí alguien lo discute, pero yo pienso que Ramón Menéndez Pidal no lo discutía. Entonces, la escuela pidaliana fue la que triunfó en sus identidades españoles, por lo tanto, no tiene sentido ahora discutir lo que ya sentó Menéndez Pidal y todo el mundo dio por bueno en la época de Menéndez Pidal, de 1906. Bueno, voy a centrarme en el tema de la literatura de los escritores. La verdad es que el planteamiento del trabajo y cómo vieron los escritores al fenómeno lingüístico y cómo reflejaron la lengua, el asturiano oriental, en su literatura. Y qué autores son y qué diferencias podemos ver entre cada autor y cómo trató la lengua en su obra literaria. Porque no todos trataron la lengua ni en cantidad, ni en calidad, ni en intensidad en sus obras literarias. Bueno, después de hablar de Ramón Menéndez Pidal, que recuerda que las Asturias de Santillana son un territorio comprendido entre los ríos Deva y Miera, y de que la fala asturionesa es propia de estos territorios históricos, y a partir del río Miera, de lo que llega a Tres Miera, los rasgos asturianos ya van perdiendo intensidad hacia el este. Por lo tanto, digamos que la frontera del río Miera marcaría también una línea lingüística frente a la Tres Miera, donde ya hay de ellos rasgos asturianos, pero otros que ya que se pierden, como la partalización o la F aspirada, pierdense. Entonces son rasgos estos definitorios del asturiano, tanto la partalización como la F aspirada, y que en el territorio de Tres Miera ya empiezan a perderse, ¿de acuerdo? Aunque el propio Ramón Menéndez Pidal ve rasgos asturianos hasta castrorudiales de la fala, rasgos lingüísticos. Vamos a la literatura. ¿Cómo surgió la literatura realista? La literatura realista tuvo un camino de dos vías, en principio opuestas. Una de ellas era la de elaborar una literatura realista urbana, más bien centrada en los problemas de la clase burguesa y capitalina, al estilo de la novela francesa de moda, de Flaubert. Esta vía bien podría estar representada por Galdós o por Clarín, la vía de la literatura realista de tipo burgués o urbano. Evidentemente, este concepto de lo real, del realismo, estaría por alloñado de los valores, esencias o idiosincrasias campesines, los que incluimos, por lo tanto, a la lengua del pueblo. Y parece esta literatura contraria a reflejar estos valores autóctonos por un supuesto cosmopolitismo progresista. Esta era una de las vías de la literatura realista, la literatura burguesa, capitalina, que falaba, por lo tanto, en castellano sobre las novelas sobre los problemas de la burguesía, pues, por ejemplo, Clarín, La Regenta, Galdós, Fortunata y Jacinta, la novela del realismo. ¿Cuál fue la otra vía de la literatura del realismo? La otra vía fue una vía muy valiente y fue la que tomó José María de Pereda, fue la de, incluso enfrentándose a la moda omnipresente de la literatura burguesa, intentando reivindicar una literatura realista de tipo popular, campesina, reflejando las clases más bajas de la sociedad, los pescadores, la gente, incluso los mendigos, los campesinos, la gente trabajador del pueblo, y evidentemente esta literatura centrada en estos personajes, en estas clases, en estos oficios, en el pueblo llano, lo que ya la mayoría
de la gente del pueblo, porque la burguesía de allí era una minoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad era campesino, o trabajador, o pesquera, y Pereda plantea, bueno, si hay que reflexionar la realidad de la literatura, la realidad del país no lleva una realidad burguesa, capitalina, elitista, sino que lleva la realidad del campesino, del pueblo, de los pescadores, y Pereda decidióse por hacer una literatura realista que reflexionara este mundo, el mundo real de las clases populares. Para reflexionar con realismo el mundo popular de estas clases, evidentemente había que usar la lengua popular del pueblo, porque si no la literatura no podía ser realista. Por lo tanto, el elemento lingüístico de usar las palabras de la lengua del pueblo en las novelas de Pereda es fiel al espíritu del realismo literario para reflexionar con mayor realismo precisamente esa sociedad que intenta describir usando las palabras propias del pueblo. Así es como se plantea José María de Pereda crear una literatura no de lo burgués, sino de lo campesino, de la gente de la pesca, de la gente del pueblo, usando el palabrero. José María de Pereda nació en Polanco, una familia de clase media, pero vivió inmerso en el ambiente rural de Polanco, porque Polanco ya era una villa agropecuaria, que vivía grande, pero que básicamente vivía del campo y de la ganadería. Entonces, en esa sociedad rural, la lengua asturiana, el asturiano oriental, ya era la lengua normal del pueblo, y todos conocían la lengua. Y José María de Pereda crióse en este ambiente y conociendo la lengua del su lugar de Polanco, donde no solo conservó la casa, sino que siguió viviendo, yendo a Polanco mucho durante la su vida. Aunque después estuvo en Madrid también, de diputado, pero siempre volvía a Polanco, al terruño, no quería escapar, digamos, de lo que era el pueblo de él, Polanco. Por lo tanto, él conocía la lengua, y un gran conocedor de la lengua. Lo manifiesta cuando escribe los vocabularios, que amesta al final de muchas de algunas de las novelas, amesta incluso vocabularios, dando la definición de las palabras, por si hay alguno que no sabe lo que significa esa palabra popular, ¿no? El éxito de José María de Pereda fue tan grande, sobre todo en nuestra provincia santanderina, que se le considera como la gloria literaria provincial. El paseo más importante de Santander lleva el paseo de José María de Pereda, pues que creó toda una moda, la moda de la literatura costumista, que todos, bueno todos, pero una gran parte de los escritores, no solo santanderinos, sino también de otras provincias, intentaron imitar. La literatura costumista convirtióse en una moda. Había que escribir a la manera de Pereda, había que conocer el vocabulario. Y esto generó también un interés por lo lingüístico. Muchos escritores literatos dedicáronse a ir por los pueblos a hacer ellos los sus propios vocabularios personales y ofrecerlos como una novedad lingüística dentro de la aportación literaria de ellos, y utilizar el vocabulario como instrumento de la literatura realista. Esto convirtióse también en una moda, y vemos cómo otros literatos también se esfuerzan incluso en el interés lingüístico, en investigar sobre la lengua, sobre las palabras, y utilizar esas palabras y esas frases en las obras literarias. Hay autores que utilizan la lengua de una manera más sistemática, a otros que utilicen, digamos, la lengua en elementos que son de diálogo, o sea, cuando los personajes falen en las novelas, falen en asturiano, y el autor escribe en asturiano los diálogos de estos personajes.